pedirles, hermanos, que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Voy a dar lectura a los versículos 12 al 15, que dicen así: Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios y Padre nuestro, y te agradecemos, bendito Señor, que nos concedes estar aquí en tu casa en esta hora, rindiéndote culto de alabanza, de adoración a tu santísimo nombre. Muchas gracias, Padre, porque estás aquí en medio nuestro. Gracias por tu palabra bendita que hemos leído en estos momentos. Ruego que nos ayudes, Señor, a meditar en ella con tu bendición y la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, bendice a todos los hermanos aquí presentes, a nuestros visitantes también, bendíceles grandemente. Y sé con todos los hermanos que no nos acompañan en esta hora, tú sabes por qué no pueden hacerlo. Rogamos una vez más por nuestros hermanos enfermos, por nuestros ancianitos que ya no pueden venir, y por todos aquellos que han salido fuera o tienen problemas o aflicciones o están pasando por grandes necesidades de tipo material. Ruego, Señor, tu bendición y tu ayuda en cada uno de estos casos. Pido también por cada hogar de tu iglesia, por cada matrimonio, por la buena relación que debe haber entre padres e hijos, y ruego también, Señor, porque siempre nos concedas en esta iglesia llevarnos bien todos los hermanos, siempre, Señor, en unidad, en amor, orando unos por otros, dándonos la mano en todo y siguiendo siempre las pisadas de Cristo en el camino de la vida, Señor, hasta el día que tú nos quieras llamar a tu gloria eterna. Muchas gracias te damos por todo, te pedimos que nos permitas prepararnos debidamente para celebrar la ordenanza de la Cena del Señor. Podamos hacerlo como tu palabra lo dice, de una manera digna de tu santo nombre. En el nombre bendito de Cristo, por sus méritos sagrados y por el perdón de nuestros pecados, te suplicamos todas estas cosas. Amén. Bien, hermanos, pues tanto por el hecho de que hoy celebramos la Cena del Señor, como también por la campaña evangelística que ya con el favor de Dios iniciamos la semana próxima, vamos a pensar en un mensaje titulado Los conflictos y el perdón. Voy a pedirles que oren mucho por la campaña evangelística, hermanos, que haya muchas almas que vengan a los pies de Cristo. Quiero informarles que su servidor predicará el domingo próximo, el miércoles y el domingo 20, que es el domingo de resurrección. El jueves y el viernes me he permitido invitar a predicar al hermano Fernando de la Mora Lumbrera. Él accedió a ayudarnos esos 2 días. Y en el culto matutino de las 7 de la mañana del domingo de resurrección, predicará el hermano Enrique Lara, para que así ustedes estén informados y oren por los predicadores. Bien, pues volviendo entonces a nuestro mensaje, hemos leído la última parte de lo que se conoce como el Padre Nuestro.
Esta parte de la Escritura es una de las más bellas que podemos encontrar, porque brota no solamente de los labios, sino del corazón de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de enseñarnos a orar. Luego, a manera de explicación del versículo 12, el Señor nos presenta el asunto del perdón en los versículos 14 y 15. ¿Qué nos enseña entonces este precioso pasaje? Primeramente nos habla de la realidad de los conflictos en la vida de los seres humanos. Vemos que efectivamente toda persona en este mundo está en posibilidad de ofender a los que les rodean. Es posible que lo haga con sus palabras, porque a veces, como dice el Señor, hablamos palabras ociosas, decimos lo que no debíamos de decir, hablamos sin pensar, cuando nos damos cuenta ya hicimos algo terrible. Esto es muy frecuente. También podemos ofender a otros con una actitud de desprecio o de indiferencia. Esto es muy común y corriente, hermanos, en todas partes, aún hasta en la iglesia llega a suceder, lamentablemente. Pero también podemos ofender a otros con nuestras acciones, engañando a alguien deliberadamente, traicionando la confianza que se ha puesto en nosotros, siendo infieles a nuestras promesas, cometiendo alguna especie de fraude o insultando abiertamente a aquel que no nos cae bien. Dichas ofensas pueden llegar a ser algo muy serio, como lo advierte nuestro Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 5, donde Él nos enseña en el versículo 22 algo de suma gravedad, que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Ahora, hermanos, a nosotros estas dos palabras, como son necio y fatuo, pues no nos parecen tan graves. Hay palabras peores que estas. Pero en aquel tiempo estas palabras eran un insulto muy grave. Realmente así fue. Por eso el Señor está mencionando esta circunstancia. ¿Por qué es así, hermanos? Pues porque en la palabra de insulto va todo el odio que el ofensor tiene en su corazón para otra persona. En la palabra de insulto va el deseo de dañar, de hacerle mal a aquel contra quien tenemos ese mal sentimiento. Y tales conflictos, cuando son entre creyentes, llegan a ser un tropiezo para la obra de nuestro Señor. Como podemos leerlo en Mateo capítulo 18, en el versículo 7, que dice así: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanos, esto nos enseña cuánto cuidado debemos tener para no ser tropezadero a otros, para no ser, como se dice vulgarmente, una piedra de tropiezo, un escándalo en las personas que nos rodean. Y hermanos, qué grave responsabilidad es esta para el ofensor. Y qué triste perspectiva para el que haga tropezar a otros en la fe. Pero en segundo lugar vemos que en todo conflicto hay siempre una doble posibilidad.
Primeramente tenemos la posibilidad de no perdonar. Esa es la actitud más común y corriente entre las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Personas que gustan de guardar la ofensa recibida con el propósito de ejercer la venganza. Me hizo esto, pero ya verá, yo le voy a hacer el doble y el triple. Ya verá de lo que soy capaz. Y ahí tienen ese resentimiento en su corazón, esperando el momento de vengarse. Personas que suelen mantener viva la llaga de la ofensa, alimentando el odio y el rencor. Este es el camino fácil, el camino que todo mundo sigue con entera naturalidad. Para ellos esto es lo más común y corriente: guardar ofensa y vengarse en la primera oportunidad. Pero tenemos también la posibilidad del perdón, la cual debe centrarse invariablemente en todo creyente en Cristo. La posibilidad del perdón. Un perdón que debe ser ilimitado, que no admite límite de ninguna clase. Sabemos perdonar, debemos perdonar, sin contar las veces que tengamos que hacerlo. Ustedes recordarán como en una ocasión el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesucristo cuántas veces debía perdonar. Y luego, creyéndose muy magnánimo, le dijo: ¿hasta 7 veces? Y ustedes recuerdan la contestación del Señor: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Bueno, allí el Señor estaba diciendo que el perdón no tiene límite, que no hay que decir ya perdoné 3 veces, así que ya no vuelvo a perdonar. No, hermanos, si eso hiciera el Señor con nosotros, imagínense lo que nos pasaría. Sería una situación verdaderamente comprometida. El perdón debe ser ilimitado. El perdón debe brotar en forma espontánea del corazón, como lo dice la palabra del Señor en el versículo 12 de Mateo 6. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Examine usted, hermano, cómo suele perdonar. Porque esa es la manera como algunos le dicen al Señor: perdóname, Señor, así como yo perdono. Imagínense nada más. Muchos están poniendo solitos la soga al cuello con esa actitud. El perdón entonces debe brotar en forma espontánea, nacida de lo profundo del corazón. El perdón ha de ser entonces a la manera de Cristo. Como lo dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, un pasaje muy precioso que nos habla de esta realidad. Dice la Santa Escritura en este capítulo 3, en el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está el modelo, hermanos, para el perdón. De la manera que Cristo nos ha perdonado, así también debemos hacerlo como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, quien nos perdonó en forma total. Y un perdón hermoso que es para el cristiano un deber ineludible en todo momento y en cualquier circunstancia. Leía acerca de un hombre que se dedicaba a vender verduras y frutas
y para ello tenía un camioncito con el cual se trasladaba a los diferentes lugares para llevar a cabo sus negocios. En una ocasión, tristemente, este hombre no vio a un niño que se le atravesó al ir pasando él y lo atropelló y el niño murió. Desde luego, el hombre fue llevado a la cárcel. Los padres del niño eran creyentes en Cristo y, por supuesto, se pusieron muy tristes con lo que había acontecido. Un pequeño de unos cuantos años que queda allí sin vida en un momento inesperado, algo que les dolía en todo el corazón. Sin embargo, cuando ya recuperaron la calma y la tranquilidad, la madre del niño fue a la comisaría y, llorando, habló para que aquel hombre que había atropellado a su hijo fuera puesto en libertad. Ella dijo: yo no tengo nada contra esta persona, sé que no lo hizo a propósito, fue un accidente, así que yo les pido que lo dejen libre. Y yo no quiero ninguna compensación económica, porque si mi hijo no hubiera muerto, tuviera necesidad de atención médica, operaciones, tratamientos costosos, tal vez sí requeriría yo una ayuda. Pero mi hijo ya está con Dios, allá está en el cielo. A mí no me parece correcto aprovecharme de la vida o de la muerte de mi hijo para sacar una cantidad de dinero. Con ese dinero yo no voy a hacer que mi hijo recupere la vida. Dejen libre a ese hombre, que Dios lo bendiga y que Dios le muestre el camino de la salvación. Hermanos, esto no es fácil hacer. Quizá cualquier otra persona diría, pues que lo castiguen y que lo refundan a la cárcel por muchos años. ¿Por qué mató a mi hijo? Pero no, aquella mujer cristiana sabía lo que era el perdón y lo ejerció de una manera hermosísima en bien de una persona que estaba en una situación muy difícil. Pasando adelante, diremos que la palabra del Señor nos habla del resultado que encontramos en ambos casos: el que no perdona y el que sí perdona. ¿Cuál es el resultado para el que no sabe perdonar? Pues primeramente, hermanos, no tiene esperanza de el perdón divino. Mateo capítulo 6, versículo 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Veámoslo claramente, hermanos, sin ninguna retórica de ninguna clase. Sencillamente Dios nos dice: si tú no perdonas al que te ofende, yo tampoco te perdonaré tus ofensas que me haces a mí. Vean ustedes qué delicado es esto. Esa persona no tiene esperanza del perdón de Dios. Además, se hace acreedor al castigo divino. Mateo capítulo 18, versículos 23 en delante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 18, déjenme rectificar la cita, sigue el versículo 23 que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Pues hermanos, esto ya no tiene caso, comentario alguno, es sumamente claro. Aquel que no perdona se hace acreedor al castigo por su ingratitud, por su falta de amor. ¿Cuál es el resultado ahora para el que sabe perdonar? En primer lugar, puede orar confiadamente, con toda la confianza del mundo. Puede acercarse al Señor y decirle: y perdóname mis deudas, Señor, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Por qué? Porque lo está haciendo, porque lo está practicando, porque no es nada más de labios para afuera, porque Dios conoce los corazones. Puede esperar con certeza el perdón del Señor. Él dice: si no perdonan, yo tampoco les voy a perdonar, pero si perdonan, sí, yo les perdonaré sus pecados. Puede disfrutar también de la paz del corazón, algo tan necesario, amados hermanos, especialmente en estos tiempos de tanto problema, de tanta dificultad, de tanto estrés. ¿Qué nos dice Romanos 12, 17 y 18? Algo también sumamente importante que voy a leer en este momento. Y allí la palabra del Señor dice de la siguiente manera: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Qué interesante cada una de las enseñanzas de la santa palabra del Señor. Leía acerca de un creyente cristiano que trabajaba en un lugar donde había también un hombre muy reseco de carácter, muy cortante, difícil de tratar, pero que profesaba la religión maometana. El hermano un día fue con esta persona y le obsequió un Nuevo Testamento. Aquel hombre lo recibió así de mala gana y al día siguiente le llevó un ejemplar del Corán, pero así se lo entregó con disgusto, con enojo. Y eso hizo que el creyente se sintiera mal y evitara en todo lo posible relacionarse con esa persona. Pero un día este hombre, el maometano o islamita,
tuvo un problema muy grave que lo hizo sentirse terriblemente mal, que lo hacía llorar de desesperación, de impotencia. Y el creyente sintió que el Señor le decía: ve con este hombre, dale un abrazo. Pero el hermano se resistía. Señor, ¿cómo voy a darle un abrazo a una persona que es hostil a tu palabra, que es en contra del Evangelio? Pero el Señor le decía: ve y dale un abrazo a ese hombre. Y finalmente aquel hermano va y encuentra a aquel hombre allí todo abatido y se le acerca y sin decirle nada le extiende los brazos, y aquel hombre, sorprendido, también levanta sus brazos y se abrazan efusivamente. Y entonces el hombre aquel empieza a llorar amargamente por su dolor, pero también por el gozo de sentir que alguien lo estaba comprendiendo, que alguien lo estaba apoyando. Como resultado de todo esto, aquel hombre llegó a conocer a Cristo como su Salvador. Pero ¿qué hubiera pasado si el hermano se rebela contra la voluntad de Dios y se rehúsa a ir y abrazar a aquel individuo que había mostrado tanto odio y tanta maldad en su corazón? El hermano creyente en Cristo, que sabe perdonar, está libre de odio, rencores y mala voluntad. Su vida espiritual es muy hermosa, puede crecer en una forma extraordinaria. Su vida física es sana, porque recuerden ustedes, hermanos, que el odio, el coraje, el rencor nos afectan físicamente al grado que pueden hacer morir a una persona de un infarto o de la presión que se le dispara altísimamente y que puede provocarle una embolia cerebral masiva y caer muerto en un momento por una situación así. La comunicación con Dios de ese creyente que sabe perdonar es verdadera y sabe dejar todas las cosas en las manos de Dios, no tomar venganza por su propia mano, sino dejarlo todo al Señor, el cual, como ya leímos, dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no te ensucies tu mano, tú no tomes actitudes que no te pertenecen. Dios es el que pagará a cada quien de acuerdo a su infinita sabiduría. El libro del profeta Oseas es muy hermoso, hermanos. Nos da una enseñanza preciosa, porque nos dice que la esposa de este profeta lo traicionó, engañándolo con otro hombre, y finalmente lo abandonó, yéndose con el otro y dejándolo al profeta sumido en el dolor. Pero nuestro Señor habla con el profeta Oseas y le dice que vaya en busca de su esposa, que la rescate, que la traiga de nuevo a su lado, que la perdone y le brinde su amor. Todo eso lo hace el profeta al pie de la letra. Lo hace con mucho amor, en obediencia a la palabra del Señor. Dios nos enseña aquí, hermanos, que aun cuando nosotros hemos sido infieles muchas veces con nuestro Señor, en Cristo el Señor nos ha buscado, nos ha llamado, nos ha perdonado y nos ha entregado su grande amor. Hay un himno muy hermoso que se llama Nadie pudo amarme como Cristo. Este himno fue escrito por un pastor cuya esposa también lo traicionó, y él fue en busca de ella y le rogó que volviera, pero aquella mujer lo despreció y se rió de él y lo humilló profundamente. Y él, sintiendo en su corazón
ese agravio tan grande, esa soledad tan terrible, el Espíritu Santo le inspiró para que escribiera esas palabras. Nadie pudo amarme como Cristo. Y así es, hermanos. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, todos tenemos un motivo de aflicción. A veces en nuestros propios hijos nos duele en el alma, pero el Señor nos dice: debes perdonar. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, tú debes perdonar. La Biblia nos da grandes ejemplos de perdón. Esaú perdonó a su hermano Jacob tantas trampas y engaños que le hizo. José, que fue vendido por sus hermanos y estuvo a punto de que lo mataran, que se burlaban de él, que lo menospreciaban. Un día, cuando José estuvo en un lugar de autoridad, perdonó a sus hermanos y los ayudó a salir de la miseria. El hijo pródigo fue perdonado por su padre, a pesar de que había dilapidado su herencia y había sido ingrato y cruel. Si Dios nos perdona, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Cuál será la ofensa tan grave que no puede ser perdonada? No perdonar es el resultado del orgullo, no de la humildad. Es la consecuencia de tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Pero sobre todo, es el hecho de no tener el amor de Dios en nuestro corazón. Si hemos ofendido a alguien, hermanos, pidamos perdón con sinceridad. Si alguien nos ha ofendido, sepamos perdonar en forma total. Es el Señor el que nos lo pide.